primera vez Checo Pérez ha hablado después de su despedida, después de su alejamiento de la Fórmula 1, después de la rescisión del contrato, después de su salida de Red Bull, básicamente. Y lo ha hecho en un ambiente muy distendido, además. Me ha gustado mucho cómo ha ocurrido y en qué circunstancias, además, ha ocurrido. Porque Pérez estuvo presente este fin de semana en el Foro Mazda, en la Feria de León, de la provincia de León de México, haciendo una charla motivacional. Estuvo con un buen compañero y amigo del canal que es Diego Mejía. Y Diego estuvo entrevistando a Checo Pérez y estuvieron hablando de muchas cosas. Era una charla de 1 hora aproximadamente, con jóvenes mexicanos que pues estaban allí para recibir los consejos de Checo Pérez. Se le preguntó a Checo por sus motivaciones, sus inicios, lo difícil que fue el camino cuando él llegó a Alemania y no sabía hablar alemán y empezó su periplo en el automovilismo en Europa, cómo llegó a la Fórmula 1, los puntos fuertes, puntos débiles que tiene, a lo que tuvo que enfrentarse, ese primer resurgir después de McLaren. Y se le ha preguntado, obviamente, por lo que ha ocurrido dentro del equipo Red Bull y qué le depara el futuro a Checo Pérez. Y Checo ha dejado varios titulares, uno de ellos es un plazo, creo que es un plazo, para decidir hacia dónde va su carrera deportiva y qué ocurre con el futuro de Checo Pérez. En primer lugar, digo que me ha gustado mucho el ambiente que se respiraba y me ha gustado mucho cómo ha sido la conferencia, porque he visto a un Checo muy relajado. Se lo decía Diego Mejía también, le decía, te veo feliz, te veo relajado. Y lo estaba. Decía Pérez que realmente estaba feliz, decía, estoy muy tranquilo, muy contento, disfrutando de los hijos, la familia, los amigos, creo que por fin voy a viajar porque estos años he recorrido el mundo sin conocerlo, y decía Pérez que tenía ilusión de hacer cosas que no había hecho durante mucho tiempo. En este punto le preguntaba a Diego Mejía, oye, ¿qué es lo que nunca negociarías? Y decía Pérez, hoy que lo tengo, mi libertad. No sabía lo que era. Me parece que es una declaración muy interesante, sobre todo viendo el contexto en el que se ha movido Pérez en los últimos meses, lo duro que tiene que haber sido estar ahí dentro del equipo Red Bull, lo duro que tiene que haber sido someterse al escrutinio también de la prensa en estos últimos meses, pero me sorprendía esa respuesta, lo último que negociaría sería, ahora que la tengo, mi libertad. Supongo que significa que antes no se sentía libre o que no tenía esa libertad. Se ha hablado, como digo, de muchas cosas en esa conferencia. Y una de las cosas de las que se habló, obviamente, fue del futuro de Checo Pérez. Checo ha dejado algunas pinceladas de cómo fue la salida de Red Bull. Decía Pérez que estaba de acuerdo de que en su época en Red Bull él encontró la mejor versión de sí mismo, porque es el equipo que más te aprieta, obviamente. Dio varios guiños a lo difícil que es estar en un ambiente donde no eres, donde el equipo no trabaja para ti o no trabaja principalmente para ti. Lo difícil que es compartir equipo con Max Verstappen y con el entorno de Max Verstappen y con todo lo que le rodea, decía Checo. Y decía Checo también, respecto a la partida de caminos con Red Bull, que todo pasó muy rápido al final de la temporada y que no se lo esperaba. Y que ahora mismo estaba en una posición increíble, porque en una posición soñada, porque ni él mismo se había dado cuenta de en qué lugar se encontraba. Me sorprende un poco ese no me lo esperaba, no sé si todavía está bajo cierto contrato de Red Bull y Pérez tiene que limitar lo que dice o cómo lo dice. Yo creo que para todos esto era crónica de una muerte anunciada, creo que para el propio Checo de alguna forma también. Quizá él tenía esa esperanza, o en tu cabeza puedes llegar a tener esa esperanza de que el contrato se renueve o de que se solucionen las cosas, pero me ha sorprendido un poco ese que no se lo esperaba. Y a renglón seguido le preguntaban también por el futuro, qué es lo que depara el futuro a Sergio Checo Pérez, si va a volver a la Fórmula 1 o en verdad no lo sé. Y a mí ha habido una frase, una respuesta que él mismo ha corregido, que me ha resultado cuanto menos llamativa, porque en una ronda de preguntas rápidas le preguntaba a Diego Mejía a Checo Pérez cuál era su mejor victoria en la vida. Le preguntaba, ¿tu mayor victoria en la vida? Y decía Pérez, y además lo decía de corrido, dice, sin duda mi familia, terminar. Y entonces se para y dice, o no sé si terminar, porque en verdad no sé lo que viene, pero poder regresar después de 14 años, sano y salvo, y con 4 hijos increíbles, una esposa increíble, es algo que sin duda es mi mayor logro en la vida. La psicología de los pilotos de Fórmula 1, de los pilotos en general, de los deportistas de élite incluso, diría en general, es muy curiosa, ¿no? Y yo entiendo perfectamente la sensación que tiene que tener una persona que desde la más tierna infancia, desde los 10 años, solo se ha dedicado al automovilismo, que con 15 años o 14 años que se fue Checo para Alemania, no ha visto a su familia y todos sus fines de semana y toda su vida ha sido preparación pura y dura para correr en Fórmula 1 o para dar el máximo rendimiento. Decía Checo, por ejemplo, que
que él antes solamente abrazaba a sus hijos, no abrazaba ni a los sobrinos ni a ningún otro niño porque tenía miedo de enfermarse y entonces bajar en rendimiento. O sea, cuando sales de eso y de repente dices, oye, me he labrado una reputación, he ganado en Fórmula 1, tengo dinero para mantener a mi familia, he construido un proyecto de vida, tengo juventud, porque Checo es joven, no tiene ni 40 años. Al carajo, vamos a disfrutar de esto. Entonces creo que Checo está un poco en esa fase y por eso quizá ahora mismo lo que pueda decir él sobre su futuro o no, pues hay que creerlo, pero hay que entender en qué contexto se dice también. Porque le preguntaba a Diego Mejía y le decía, oye, ¿vas a volver a la Fórmula 1? Y decía Checo, pues en verdad no lo sé, es muy temprano para darte una respuesta. Si me preguntas ahora mismo, no lo sé. La verdad es que estoy muy contento con mi vida, muy ilusionado con lo que tengo por delante. Sin duda, si me llega un proyecto bueno e interesante, sin duda lo voy a, ojo, considerar y pensar. No dice, sin duda lo tomaré. Recordemos que Vettel, por ejemplo, decía, si me llega un proyecto interesante, vuelvo a la Fórmula 1. Pérez dice, si llega un proyecto interesante, lo consideraré y lo pensaré, pero todo llegará en su momento. Por ahora, son meses en los que mi prioridad es disfrutar, hacer cosas que no he hecho, estoy con mi familia, y entonces aquí viene el plazo. El del plazo del que habla Checo, que no sé cómo de fehaciente es ese plazo, pero él ya ha dicho una cifra, y Checo ha dicho que él cree que en los próximos 6 meses, es decir, antes de verano o entrados en verano, en el mes de junio, Checo Pérez va a decidir cuál va a ser su futuro. Si sigue con su carrera deportiva, si sigue con su carrera deportiva en Fórmula 1, o si no sigue en la Fórmula 1 y se dedica a disfrutar de su familia y todo lo que ha construido con tantísimo esfuerzo durante estos años. 6 meses, dice Checo, tomaré una decisión de qué es lo que quiero para el siguiente paso en mi carrera. Volvería a la Fórmula 1 si es lo que me hace feliz y solo pensaré en eso. ¿Qué es lo que me hace feliz en los próximos años? Vaya por delante una cosa, me parece súper madura y súper sana la reflexión de Pérez. Creo que es la forma de pensar. Creo que ahora mismo Checo ha terminado la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1. Quizá la temporada más larga para él, por todo lo que ha sufrido, después de estar toda la vida dedicándose en cuerpo y alma al automovilismo, y está descubriendo que fuera de la Fórmula 1, especialmente cuando tienes una familia con 4 hijos maravillosos y con una mujer maravillosa, como él define, pues es muy bonita. Y con su padre, que también ha tenido algunos problemas de salud, y disfrutando de los hijos, y disfrutando de la familia y del viajar, básicamente. Entonces yo creo que Checo está un poco en esa fase de enamoramiento que seguramente nos ha pasado a todos, de terminas un proyecto grande, o sales de tu trabajo, o te jubilas, o te retiras, o lo que sea, y los primeros meses dices, oh, qué maravilla que no me suene el despertador, qué maravilla no tener que madrugar, y no tener que tener una dieta estricta porque no puedo subir de peso, y poder abrazar a quien sea, y si me enfermo pues me enfermé, y si quiero irme de viaje este día o este mes o esta semana lo hago. Qué bonito disfrutar de esto. Pero hay una cosa que leí a Nico Rosberg una vez en una entrevista que me parece súper interesante, y es que Rosberg decía que cuando él se fue de la Fórmula 1 no sabía quién era, porque su personalidad era ser Nico Rosberg, el piloto de Fórmula 1, y tener los compromisos que tenía, y servir a la gente que él tenía que servir, y tener el reconocimiento, que es adictivo, que él tenía también. Es como una droga, el que te digan qué bien lo has hecho, ganar, ser conocido, ser popular. Y que borrar todo eso de un plumazo de la noche al día, como hizo Nico además, pues que le dejó muy vacío de repente decir, ¿quién soy? Porque yo era Nico Rosberg, el piloto de Fórmula 1, y ahora soy Nico Rosberg, ¿quién? ¿Y qué es lo que me gusta a mí en la vida? ¿Y cuáles son mis hobbies? ¿Y en qué soy bueno? Y hay un proceso de autoconocerte muy importante hasta que vuelves otra vez a dar contigo mismo. Y mucha gente acaba volviendo otra vez a tener el gusanillo. Fernando lo tuvo. Y no solamente en la Fórmula 1. El señor que controla todo esto, que es Antonio Lobato, Antonio se dedicó en cuerpo y alma a la Fórmula 1 desde la parte televisiva, petó un día y dijo, yo ya no quiero más, se fue, y hubo un momento en el que volvió a sentir la llamada y regresó. Entonces, esto ya lo digo como parte del corazoncito mío que quiere que esto no haya sido lo último de Checo, porque me parece que no sería justo que Checo se fuera así de la Fórmula 1, pero os digo ahora mismo la verdad, me costaría
me costaría pensar que Checo ya diga, no, se acabó, venga, ya está, ya he hecho suficiente, ya me quedo en casa. Si no dijera eso Checo, ¿qué le espera? Bueno, Cadillac, quizá. Vamos a mirar rápidamente cuáles son las posibles opciones que tiene Checo dentro de la Fórmula 1. Para mí la principal sería el asiento de Cadillac, que es una cosa que Mario Andretti también ha hablado, ha dicho que tendría sentido tener a un piloto experimentado al lado del que sea el piloto americano, seguramente Colton Herta, o sea, esto ya lo dice Andretti, ya pone las manos por delante. Solo va a haber un asiento abierto para el resto, porque un asiento va a ser para un piloto de Estados Unidos. Parece que por fin va a ser Colton Herta, pero el segundo podría ser Checo Pérez perfectamente. Ahora bien, si no fuera la Fórmula 1, el padre de Checo esta semana ha dejado indicios, ha hablado cosas, ha estado en sitios que podrían darnos una pista de cuál es el siguiente paradero, el siguiente destino de su hijo. Fórmula E. Porque Antonio Pérez, el padre de Checo, estuvo en el IPRIX de México, aquí cogiendo el trofeo y todo, y dice que no descartaría ver a su hijo en la máxima competición eléctrica. Palabras de Antonio Pérez Garibay: no esperaba la Fórmula E, pero cuidado porque podría ser que viéramos a Checo Pérez corriendo aquí. Por supuesto, eso no sería un problema. La Fórmula E existe desde hace 11 años, todavía es bastante nueva, hoy es la segunda disciplina del mundo y dentro de 5 años será la primera. Por eso estoy aquí, para ver qué es lo próximo. No le han faltado piropos desde la Fórmula E a Checo tampoco. Tenemos una entrevista exclusiva aquí en soymotor.com de Alberto Longo, el director de la Fórmula E, que dice que Checo llegaría a su casa en Fórmula E. Recordemos una cosa además, que Alberto Longo es amigo de Checo porque coincidieron en la época de Barwa Adax, cuando Checo estaba en GP2, y Longo era el jefe de ese equipo que era propiedad de Alejandro Agag, que se lo habría recomprado a Adrián Campos, bla, bla, bla. Entonces se conocen, sería una figura increíble, pero ahí queda. Dice Antonio Pérez, no descartemos que Checo se vaya a la Fórmula E. La Fórmula E va a ser la rebomba dentro de 5 años. A ver, está siendo la rebomba. No sé si va a ser la principal categoría dentro de 5 años. Pero ahí quedan las cosas. Checo, que está tranquilo, está feliz, está cómodo, está a gusto con su nueva vida. Pero me vais a permitir que yo albergue cierta duda y cierta esperanza también de que en un momento dado Checo se levante un día y diga: me hacen falta las carreras.